Bueno, muy buenos días. Damos inicio a nuestra segunda web conference que tiene que ver con el contenido temático de la segunda unidad de nuestro curso de cultura política. Este contenido pues va a tocar pues, tres elementos. Ya hemos venido trabajando el que es qué entendemos por política. Iniciamos una conversación para dejar como algunas claridades, pero nos vamos a centrar sobre todo en lo que es ciudadanía, participación y ciudadanía. Esas son tres categorías importantísimas pues, para esa segunda unidad. Eh, ¿Me confirman si de pronto está grabando la pantalla? Sí, señor. Ah, ok, perfecto. Bien. Entonces, pues nuestro curso como tal tiene digamos que tiene unas connotaciones importantes que es entendernos en términos de cómo se ha venido configurando esa acción política de los sujetos en el marco de un Estado social de derecho, en el que obviamente la democracia nos invita a posicionar el sentido del sujeto político en esos procesos de construcción del tejido social, en esos procesos de acción política que tenemos instalado por el hecho de ser ciudadanos. Y obviamente todo el tema de la construcción de lo público en términos de participación ciudadana. Entonces, acá tenemos dos elementos para esta unidad que son fundamentales en el marco de la cultura política, y es la participación ciudadana, especialmente haciendo, digamos, unas precisiones en torno al concepto de ciudadanía, y de otra parte, pues vamos a hablar un poco de lo que implica esas dificultades de la ciudadanía, de lo que implica también y es un poco lo que estamos desarrollando con nuestra actividad del momento 2, esas dificultades, cuáles son esas que de pronto suscita la democracia colombiana y para luego llegar a unas inflexiones que tienen que ver con esa necesidad o esos retos que impone la ciudadanía colombiana, y uno de esos retos es justamente la construcción de un sujeto político. Esas son un poco como las temáticas de lo que intentaremos abordar para nuestra web del día de hoy. Antes de, Antes de dar inicio a nuestra charla, importante pues tener en cuenta todo lo que se ha venido hablando en torno a la democracia, que es un sistema pues de gobierno representativo, y es donde de pronto hemos venido observando o analizando al interior del desarrollo del curso que existe la mayoría de las dificultades. Por ser un gobierno representativo, pues se supone que, digamos que la autoridad recae en la capacidad decisoria del pueblo. Hemos terminado convirtiendo la democracia en, digamos, en unas cuantas acciones, especialmente el tema de, digamos, en la lógica de una democracia liberal, reducida a la capacidad electoral de los ciudadanos, pero no trasciende más allá, digamos, de la votación en las urnas. Eso significa que hay que repensarnos seriamente el tema de la democracia colombiana. Alguien decía que los vacíos de la democracia se subsanan con más democracia, es decir, los vacíos de la democracia se subsanan de manera importante y de manera pertinente a través de la agencia política de los sujetos en sus diversos contextos y realidades. Y eso nos va a nosotros permitir entender un poco esas nociones de ciudadanía, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque es justamente los ciudadanos conscientes de sus territorios, conscientes de una identidad, de un estatus, los que desde allí reconocen unas libertades, unas garantías, unos derechos constitucionales, y empiezan digamos, no solamente, digamos, en una actitud de exigencia, que hay que realizarlo, sino también en cómo ellos, desde esos derechos que tienen, participan en la construcción de lo común, en la construcción de lo público,
en la toma de decisiones, en su acción política y en sus militancias que van desarrollando de acuerdo a las necesidades de cada, digamos, de cada territorio, de cada comunidad. Otro problema, pues obviamente que uno viene encontrando es el tema, digamos, de la centralización es una, digamos, en Colombia aún sigue siendo muy notorio el tema de la centralización eh, de las, digamos, de los poderes, de la institucionalidad, de la manera como se toman las decisiones, que son las que van a regir el común denominador del pueblo colombiano. Entonces hay unas tendencias, hay unas situaciones que son un poco cacofónicas y que hacen que haya una, digamos, que hayan una involución con respecto a con respecto al tema de la acción política y de la militancia de los ciudadanos. Y obviamente eso raya con el tema de la representatividad. ¿De acuerdo? Dame un momento que llego, abro la puerta y ya regreso. Le pido excusas. Perdón. ¿Me están escuchando? Aló, buenos días. Sí, tutor, te escuchamos. Ok, perfecto. Bien. Entonces, eso de Sí, cierta profe. manera. Ah, ok, muchísimas gracias. Eso nos va a insinuar ya unas miradas inflexivas que tenemos que nosotros ir de cierta manera demarcando para ese análisis en cuanto a la actividad que estamos desarrollando se refiere. Es decir, mirando cuáles son esos baches que tiene la democracia colombiana, cuáles son esos problemas, digamos que desde, por así decirlo, que son con causa de otras dificultades que emergen o devienen con la democracia en Colombia. Entonces, una de, digamos, dentro de los análisis que hemos visto y de pronto que ustedes ya empiecen a trabajar en ese horizonte reflexivo, es el tema de la representatividad y el tema de la centralización de las instituciones y obviamente la falta de acceso a esos mecanismos de participación, a que, digamos, no, digamos, queda todo en el papel, queda todo en la norma, pero realmente que se tome en cuenta, que construya política desde la participación y los sentires de la población colombiana es complicado, porque sigue siendo centralista. A pesar de todos los esfuerzos, sigue siendo centralista. Hasta ahora, con el tema de las asambleas, y ni siquiera, o sea, pues porque muchos de los asambleístas que se supone que son representantes de los territorios, ni siquiera pertenecían a esos territorios de base y, por ejemplo, en las comunidades afros, ni siquiera eran afros, por lo menos en los gobiernos anteriores, ni siquiera pertenecían a las comunidades afros. Por decir, por citar solo un ejemplo de cómo es ese desgaste de la representatividad y ese desgaste de la participación y ese acceso en términos de constitucionalismo, de mecanismos y las acciones que deberían agendar todos los ciudadanos en sus territorios. Ahora bien, para ya entrar un poco como en materia y empezar digamos, a reflexionar o discutir sobre el tema de las ciudadanías, pues aquí hay una, digamos, hay una primera mirada que es tal vez la que nosotros hemos ya venido abordando y es la de Marshall, que reconoce a la ciudadanía como estatus. Sin embargo, aquí, digamos que a partir de esta mirada, como estatus, es también entender también unos límites que tiene esa ciudadanía. Simplemente si consideramos la ciudadanía como una pertenencia a un territorio, a una comunidad, con unos derechos y con unas garantías, y si nos quedamos simplemente, yo soy ciudadano porque pertenezco, o sea, soy colombiano, pues creo que aquí empieza a haber unos desfases y es es decir, no solamente nos podemos quedar a esa, digamos, a esa identificación
de pertenencia a una comunidad, a un país, a una nación, sino que, porque eso nos haría parte, digamos, eso sería un poquito complejo entender esas ciudadanías emergentes. Es decir, nos quedaríamos afiliados a un statu quo, a un sentido de sociedad que ya se ha venido construyendo y que ha venido respondiendo pues, a los intereses del Estado colombiano, en donde, como ya lo decía anteriormente, no está allí reconocida toda esa biodiversidad de los habitantes en Colombia. Digamos, hay unas generalidades, hay unas connotaciones generales de esa adhesión al Estado colombiano y eso no simplemente es el elemento fundante, o sea, partimos de ahí, pero no nos podemos quedar simplemente aunque que es un estatus y que ese estatus, como lo indica un Estado, digamos, no es inamovible, todo lo contrario. Las ciudadanías militantes han permitido ir deconstruyendo ese status quo del mismo Estado social de derecho que tenemos, porque pues digamos en el contexto y en el sentido práctico de lo que implican las ciudadanías para el caso colombiano, creo que simplemente lo estaríamos hablando desde, por ejemplo, al sentir de Heli desde una mirada simplemente política, de adhesiones, digamos, en términos políticos, de adhesión a un Estado social de derecho, pero no trasciende más allá de una praxis. Entonces, hay que reivindicar esa praxis de los sujetos empoderados políticamente para que desde allí empecemos a articular esas apuestas que se han venido dibujando esencialmente desde, digamos, desde tres miradas. ¿Sí? Y eso lo voy a complementar con lo que nos dice, por ejemplo, eh, Yeli, que son tres elementos fundantes para entender la democracia. Por un lado, pues estaría como el tema del debate ideológico, es decir, esas construcciones que también corresponden a esas construcciones de subjetividad política de los ciudadanos y esas a su vez responden a unos intereses y a unas acciones legítimas, pero que se reconfiguran de cara a las realidades y a los territorios a los cuales pertenece cada ciudadano. Es decir, que si nos quedamos simplemente con la mirada de estatus, y de una pertenencia jurídica dentro de un Estado social de derecho, pues a veces eso constriñe de cierta forma otras reinterpretaciones de la ciudadanía y otras reconfiguraciones y otras acciones concretas. Entonces aquí, para entender digamos, esa crítica que se le puede hacer a esa mirada inicial, y obviamente, digamos, desde esa óptica, pues lo que nos dice Aguiló, que es un teórico importantísimo que obviamente ya lo han venido ustedes abordando, no simplemente es una cuestión de adhesión a una base o una comunidad territorial y política, sino que, y sí, y más allá de, digamos, también son las construcciones que van surgiendo en esa lectura del contexto, en esa lectura de la realidad que cada sujeto realiza de forma situada y en esa necesidad también de, a la vez de ir recuperando su subjetividad política, también ir recuperando su sitio político, que es dos cosas distintas, pero complementarias y muy importantes para entender todo ese abordaje y sobre todo entender todas esas militancias que van surgiendo, sobre todo con algunas poblaciones minoritarias que desafortunadamente habían estado digamos, rezagadas de la acción política eh, para la construcción de lo público a partir de la misma política. Pues bien, dentro de eso, digamos, dentro de ese otro eje que nos permite de cierta manera deconstruir esa mirada de la ciudadanía simplemente como estatus, también hay que entenderla
obviamente desde el debate teórico. Es decir, aquí han venido posicionándose unas construcciones epistémicas que no solamente, digamos, se reduce a la academia, sino que incluso, por ejemplo, desde una mirada investigativa de la cultura política, mirada sociológica, teorías fundamentadas, permiten cuestionar lo que teóricamente se venía hablando y frente a lo que se entendía por ciudadanía para entender más allá de un estado de derechos universales a digamos, a unas condiciones especiales que se dan al interior de cada pueblo, de cada comunidad, ¿cierto? Entonces, surge algo importantísimo digamos, para revisar el concepto de la ciudadanía y es si todos, dentro de esa crítica general que hacemos sobre la representatividad, todos se sienten cobijados, todos se sienten representados, o efectivamente en un Estado social de derecho tendríamos que replantear o hacer una reflexión situada sobre lo que entendemos por derechos universales, pero también lo que entendemos por garantías y libertades. En ese sentido, las ciudadanías se van a redefinir desde esa manera como se reconocen dentro de sus territorios con unas necesidades específicas y cada pueblo, cada comunidad en especial va a defender unas posiciones distintas, digamos, en esa multidimensionalidad que tiene incluso lo que lo es por cultura. Entonces, esa realidad heterogénea en Colombia, pues también para algunos teóricos, eh, por ejemplo, como Almond, digamos, se convierte, digamos, en un bache para el ejercicio político, pero también de otra parte en una oportunidad. Un bache porque pues obviamente es muy complicado abarcar todas las miradas de los ciudadanos, singularidades, en el marco, en el contexto político y desde un marco, digamos, jurídico e institucional. Pero también es una posibilidad porque obviamente esa polifonía y esa diversidad que surge desde esa apropiación de los territorios y comunidades y esas singularidades que tenemos, pues también es una riqueza en términos políticos para mirar que es necesario propender por una democracia que sea territorializada, es decir, que sea ubicada en cada contexto, que sea descentralizada, que tenga unas posibilidades de acción, de agencia política, social, etcétera, en cada territorio y que pues obviamente cada dependencia, cada territorio, teniendo en cuenta esa división política del país, pues en cada comunidad que existe en el territorio se permita también mecanismos de participación ciudadana y que sean legitimados como elementos importantes para la construcción de lo común dentro de esas comunidades. Y ese sería como, digamos, la segunda, digamos, como el segundo eje, ¿no? Entonces, el ideológico, lo teórico, que era lo que estábamos hablando, más allá de un marco de derechos universales de los derechos, teniendo en cuenta, digamos, la emergencia de otro tipo de derechos, que es lo que vamos a ver en en la tercera unidad, pero pues aquí me adelanto, que van a ser esos derechos pues también humanos, civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, globales, de acuerdo? Entonces, digamos que esa ampliación del enfoque de derechos, no solamente los derechos universales, sino que esas también construcciones que van incluso generando las necesidades en cada coyuntura histórica, nos va a permitir una ampliación digamos, de esa mirada compleja de la ciudadanía. Ejemplo, por ejemplo, Perú, países latinoamericanos,
se le estaba concediendo derechos a la tierra, ¿cierto? Entonces, si nos damos cuenta, mira lo que eso implica, por ejemplo, para las comunidades indígenas y para las comunidades campesinas. Entonces, es otro elemento fundamental porque pues la tierra por sí misma no exige sus derechos, sino que son aquellos sujetos, aquellos pueblos y comunidades que reconocen como importantísimo y como valioso para su cosmovisión y su permanencia, eh, esa afiliación y ese respeto por estos entornos ecológicos, estos territorios, esos ecosistemas que para ellos son fundamentales. Entonces, ellos, digamos que en ese marco de exigibilidad, ya no simplemente se van a encargar de reivindicar derechos humanos, sino que también se van a encargar de reivindicar derechos culturales y ampliados desde, esa, desde ese horizonte que nos formula la teoría en torno a los derechos. No solamente los derechos, sino también las libertades. Pues bien, el siguiente elemento que también nos va a proponer el autor Helling, pues tiene que ver un poco con el debate político. Y acá el debate político va a tensionarse desde varias miradas, desde los sujetos, las instituciones, la institucionalidad y los procesos instituyentes que generan esas instituciones y cómo la ciudadanía o los sujetos empoderados políticamente hablando revierte si no conviene esas decisiones que se toman, digamos, en un marco constitucional. Entonces, además del debate político, pues también implica desde luego las responsabilidades y todo el conjunto de los compromisos que le son inherentes pues a la ciudadanía en la lógica del Estado social de derecho. Es decir, aquí viene también el tema de las obligaciones o de las responsabilidades del Estado colombiano frente a sus ciudadanos y también la corresponsabilidad, porque es una cuestión de doble vía, la corresponsabilidad de las ciudadanías frente al Estado colombiano. Entonces hay una cuestión acá de participación, de agencia política, de militancia, de movimientos, de acciones colectivas. Entonces, toda esta otra mirada nos va a ampliar el concepto de ciudadanía, ¿sí? O sea, lo ideológico, que son, por ejemplo, ahorita que está muy de moda, ¿no? Y hay que hacer una crítica de pronto importante. Creo que nosotros en Colombia nos movemos mucho por lo que nos dicen los discursos progresistas, perdón, los discursos progresistas, los discursos modernos, ahora los discursos posmodernos, etcétera. Entonces nosotros vamos asumiendo, te decía aquí dicen blanco, nosotros bien. Entonces yo siento que a veces nos movemos mucho por lo que dicen desde afuera, en un marco de globalidad, y a veces se nos olvida repensarnos internamente como país, como nación, nuestros propios intereses, nuestros propios malestares y sentires. ¿Qué significa? Que a nivel ideológico va incorporando, incluso genera, digamos, en la lógica de las tendencias, de las modas. Por ejemplo, cuando empieza un poco la reivindicación de los movimientos feministas dentro de una perspectiva liberal, es decir, reivindicación de derechos por parte de las mujeres, digamos que ese tema era importante, valioso, y desde ahí se dan unas apuestas importantes de participación y de agencia política de las mujeres. Entonces, digamos que el tema de género, por ejemplo, el tema de la interculturalidad, que a veces desafortunadamente las tecnologías van a construir unos procesos importantísimos de agencia política para esa acción ciudadana, teniendo en cuenta esas necesidades de esas comunidades y esa necesidad de ser tenidos en cuenta o de ser representados en el marco constitucional. ¿Sí? Eh, Eso se va alimentando desde una mirada teórica y finalmente va a confluir en el tercer eje, que es, digamos, el escenario de lo político, ya la acción política y sobre todo teniendo en cuenta lo institucional y también más allá de las acciones institucionales que puedan generar los ciudadanos.
¿Por qué ese tema es importante para nosotros? Porque, por ejemplo, hay actores políticos que, digamos, que ni siquiera se reconocen dentro de esa institucionalidad del Estado Social de Derecho, ¿sí? Del Estado colombiano. Dicen que no se sienten representados, pero aún así ejercen acción política más bien centrada al interior, o sea, digamos, su militancia va a girar en torno a las necesidades de las comunidades. Eso ha pasado con las comunidades campesinas, comunidades indígenas, que tienen las formas de gobierno, que reconocen sí al Estado colombiano, la soberanía obviamente, también ellos exigen que dentro de esa cosmogonía, esa configuración propia, pues también sean tenidos en cuenta esos procesos de agencia y organización política. Digamos que esas son un poco como las tres miradas que nosotros, digamos que inicialmente vamos a encontrarnos para ir redefiniendo esa construcción de lo que hoy se va a entender por ciudadanías. Eso que nosotros acabamos de mencionar, de cierta manera, y digamos, desde social, podemos entenderla de esos tres, digamos, esos tres ejes que ya mencionaba, los podemos condensar con esos tres elementos, lo social, político y civil. Lo social viene siendo un poco lo que yo les había comentado inicialmente, es decir, la mirada ideológica. Eh, ese reconocimiento que hacen los sujetos al interior de sus, digamos, de sus culturas, de su contexto histórico, social, cultural, y la necesidad de sentirse reconocidos y también participar en ese amplio, en este campo macro, pero teniendo en cuenta obviamente su, digamos, realidad. El elemento civil, acciones concretas, por ejemplo, en el marco de una ciudadanía liberal, pero trascendiendo la ciudadanía liberal, desde luego, porque no nos podemos quedar simplemente allí, en un estatus. Entonces reconocemos que todo ciudadano pues tiene digamos, unos deberes, tiene unos derechos, tiene unas libertades, unas garantías, y eso se tensiona en el marco constitucional, con los mecanismos de participación, y obviamente el Estado colombiano tiene que ser garantista, eso lo expresa la Constitución política, y por tanto, importantísimo acá en ese marco civil que se permita ese reconocimiento también dentro de una mirada constitucional. Tenemos acá en cuenta lo civil también, incluso la justicia, el acceso a la justicia. Cuando, por ejemplo, a alguien se le niega un derecho, pues es necesario que en esa administración de la justicia, por las vías legales, por las vías de la justicia, de iure, pues se garantice ese derecho que ha sido violentado, se restablezca ese derecho, que es lo que nosotros normalmente estamos viendo, por ejemplo, ahorita que lo estamos viendo con las víctimas. O sea, las víctimas están reivindicando unos derechos en el marco de la reparación, pero eso tiene que estar visto desde un marco también de justicia. Es decir, hay una justicia efectiva de esos derechos que han sido violentados históricamente hablando por grupos subversivos e incluso por el abandono del mismo Estado colombiano. El elemento político pues ya tiene que ver también con la capacidad de agencia y de participación. Todos los ciudadanos tienen esa posibilidad digamos, de hacer parte de movimientos, de acciones sustantivas, de acciones que pueden participar y pueden generar oposición a los mismos movimientos políticos o fuerzas políticas que han sido vigentes en el transcurso histórico de Colombia. Entonces, es necesario y es importante las oposiciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si uno lo tiene una ética discursiva, una ética del consenso, el consenso se logra cuando hay disenso, ¿sí? Y el disenso, que es un poco la negociación, no está mal, porque pues obviamente, digamos, de los sentires diversos, pues tiene que salir la norma y tiene que salir esos como acuerdos que son dictaminar las reglas de juego de todos los ciudadanos colombianos.
No sé si de pronto, antes de seguir un poco avanzando, de pronto hay alguna pregunta, alguna inquietud, algo que de pronto no quede claro. De pronto, preguntas, inquietudes, entonces, ¿listo? No, señor, profe, gracias. Ok, vale. Entonces, aquí como recapitulando un poco, entonces, desde Helen hay tres miradas, que es lo ideológico, lo teórico, lo político, y eso tiene que ver un poco con lo que planteaba Marshall en la diapositiva anterior. Luego les comparto este material. Realmente no vamos a mirar todas las diapositivas, acá tengo unas diapositivas con algunas ideas que les van a ayudar un poco a situar esa reflexión, entonces luego se las comparto. Y eso que acaba digamos, lo que menciona este autor, también se relaciona con lo que dice Marshall, porque, digamos, hay unas tensiones para entender esa ciudadanía desde un marco social, desde un marco civil y desde un marco político. ¿Sí? Lo social, las necesidades que tenemos todos, ese sentir, ese territorio, sus necesidades básicas. Eh, lo civil, pues ya es como tal, digamos, esa administración de ya sea acceso a los derechos, eso que, digamos, dentro del estatus garantiza y nos hace ciudadanos. Y pues obviamente la política ya es la militancia política, incluso la agencia política que pueden desarrollar los ciudadanos al interior de sus comunidades. Entonces sería un poco como eso. Ahora, obviamente partimos digamos, de un modelo liberal. ¿Por qué un modelo liberal? Porque reconocemos nosotros que justamente el modelo liberal ha abierto un horizonte, un panorama en términos de derechos. Entonces, es que la construcción de la ciudadanía desde ese modelo liberal, nos ha permitido acceso como ciudadanos por el simple hecho de pertenecer al Estado colombiano, lo que en la primera diapositiva yo hablaba como el estatus, ¿cierto? Entonces, ese modelo liberal nos da un estatus. Y obviamente, digamos que la ciudadanía no se puede agotar ahí porque simplemente se quedaría en la capacidad electoral. Es decir, una de las máximas expresiones dentro del modelo liberal es la capacidad electoral que tienen los ciudadanos, elegir a sus representantes, a sus gobernantes. Pero a veces desafortunadamente, y suena un poco paradójico y pido perdón si no se entiende bien acá la analogía, parece ser que nosotros nos hemos encargado de elegir a nuestros propios verdugos, ¿cierto? O sea, como que nosotros, teniendo en cuenta un poco ese contrato, porque pues finalmente eso es un pacto, y entonces, ¿a quiénes depositamos la confianza para que rija el destino de la nación? ¿A quienes nosotros creemos los más capacitados, los más idóneos, etcétera, para que pues obviamente dictaminen las reglas de juego, direccionen, generen ese liderazgo en procesos políticos de acción ciudadana, que vayan obviamente orientados hacia el bien común? Entonces, a veces eso no pasa. Pero una de las expresiones fuertes de ese modelo liberal fue justamente la capacidad que instaló a todos los ciudadanos de esa acción política que se representaba a través del voto electoral. Por eso es que, por ejemplo, en el caso digamos, y sin salirme del tema, uno de los antes del modelo liberal para el feminismo, justamente eso, ¿no? La configuración del feminismo liberal que le concedió digamos, ese derecho que tienen las mujeres de expresar libremente su capacidad de decisión frente a los representantes políticos, el derecho al voto, que eso antes obviamente no se tenía en cuenta, pero eso fue tomado desde el mundo liberal. Eh, digamos, dentro de un ideal, nosotros tendríamos que pensarnos otras miradas. Como ya lo habíamos dicho, la ampliación de los derechos y esa ampliación de los derechos reivindicados y legitimados en un marco jurídico que reconozca esas singularidades en juego y que reconozca esas necesidades que tienen los
los ciudadanos y sus formas de existencia en relación con sus territorios y sus comunidades. Entonces aquí el ideal es que se amplíe esa capacidad y se fortalezca esos mecanismos de acción ciudadana que tienen los colombianos, pero teniendo en cuenta y haciendo lecturas distintas de su singularidad desde la construcción de lo común, teniendo en cuenta que eso común a veces no corresponde con el común de la globalidad de la población colombiana. Si nos vamos a, por ejemplo, a La Guajira, si nos vamos a Costa, si nos vamos al sur del país, a la Amazonía colombiana, Chocó, en fin, yo creo que es muy difícil eh, cobijarnos o recogernos en un discurso nacional eh, que de pronto ha sido un poco elitizado y ha sido un poco hegemónico ese proceso. Entonces aquí el ideal es que haya desde la emergencia del sujeto político y sobre todo la recuperación del sitio político del sujeto. ¿Por qué hablo de esto? O sea, yo frecuentemente hablando y es lo siguiente. eh, si nos vamos a un territorio, por ejemplo, La Guajira, esas comunidades no se van a reconocer fuera de su territorio, o las comunidades campesinas o las comunidades indígenas no se pueden reconocer fuera de su territorio, tienen que reconocerse dentro de su territorio. Y el territorio se convierte básicamente como una nueva plaza pública, en donde se dan los debates. Es decir, tendríamos que hacer, digamos, volcar la mirada de manera situada en esos territorios y entender esas dinámicas de lo que allí sucede para reconfigurar las políticas. Entonces, es esa reivindicación del espacio público también en donde se reconfigura a su vez el sujeto político. Es una simbiosis, es decir, sujeto y territorio no se pueden decir, ¿cierto? Y ese es uno de los ideales que se pretende. Eh, Acá hablamos de un modelo vigente, obviamente un modelo de la ciudadanía, y está obviamente, digamos, la fluctuación de intereses, el conflicto de intereses. ¿Por qué? Pues porque tenemos en la agenda pública una cantidad de movimientos instalados que responden obviamente a unas castas políticas, pero que, digamos, ellos mismos se desobligan ante la ciudadanía. Entonces, aquí habría que entender una sustantiva de la ciudadanía en la que empecemos a cuestionar, pero no solamente, yo creo que ya lo hemos venido haciendo, sino que es hacer, digamos, la acción fecunda de promover nuevas miradas, nuevos, pero obviamente sobre todo respaldados por el común denominador, que viene siendo la población. Es decir, la población tiene las poblaciones, las comunidades tienen que apoyar esos proyectos políticos y desde ahí debería reconfigurar la agenda política del Estado colombiano. Insisto, más allá de una mirada centralista del, digamos, de la administración política, sino que una mirada más descentralizada, más utópica, más cálida con las poblaciones y con las comunidades. Eh, En ese sentido, pues obviamente, ¿cómo nos asumimos los ciudadanos? Entonces, creo que nosotros a veces nos hemos simplemente identificado con digamos que o sea, nos hemos identificado con un sentido de pertenencia a ese pueblo colombiano, pero sigo pensando que se ha hecho desde esos elementos que han sido representativos, eh, eh, pero que no han sido tampoco integradores y tampoco han sido, digamos, se le ha dado miradas a otras, digamos, a otras cosmovisiones, otras configuraciones culturales.
Ejemplo, hablamos de una colombianidad y en estos términos creo que hemos asumido un poco la ciudadanía, unos imaginarios, unas representaciones, unos discursos, ese colombianismo, pero en ese discurso de la colombianidad, pues obviamente subyacen otros discursos que son importantísimos para ciertos pueblos y comunidades, pero que desafortunadamente en el común denominador de la colombianidad ciudadana no se ha tenido en cuenta. Entonces, creo que aquí, ¿cómo nos asumimos? Pues a veces, desde mi punto de vista, no nos hemos sentido totalmente representados. No hay no hay una recompensa que nos diga, sí, esto es Colombia y y esto es el ser ciudadano, digamos, en una naturaleza eh, que implique esa representatividad y que nos cobije. Entonces, es verdad que existen unos espacios, unos escenarios eh, digamos, de socialización política, pero casi que todo se reduce a una formalidad, a una posibilidad que nos ofrece el Estado de la acción política representada en el voto, o sea, es decir, yo siento que no hemos trascendido ese estatus y no hemos trascendido ese modelo liberal de simplemente acercarnos a la urna y votar y para de contar. Yo creo que no ha sido más allá. Entonces, hay unos retos obviamente que se van en esa reconfiguración de la ciudadanía y y creo que también es una mirada que tiene que partir por cada uno, o sea, cada sujeto. He notado mucho que de cierta forma delegamos las funciones que a todo sujeto nos corresponden, ¿sí? Entonces, no, yo voto y ya, pare de contar. Y si está pasando tal cosa o si veo hechos de corrupción, digamos que yo no juzgo, yo no cuestiono, yo no genero esas vedurías porque simplemente se lo delego a otra persona que lo haga. Pero pues ahí es donde empieza todos esos preciosos clientelistas que han venido surgiendo, que se han venido fortaleciendo con los años y que se han enquistado en el sistema. Eso es lo que de cierta manera, ustedes bien lo mencionaban en los procesos de análisis que han venido hablando sobre las problemáticas de la ciudadanía, pues el fenómeno de la corrupción, altamente permeado en todas las instituciones y altamente difundido en todos los contextos, en todas empezando desde la acción comunal, aquí hay corrupción, desde las alcaldías, desde las gobernaciones, es decir, es una cosa que ha venido enquistando, que ha venido normalizando, reproduciendo y hasta naturalizando, que es decir, se hace ya algo, digamos, algo congénito. Pues bien, uno de los retos que de cierta manera ya empezábamos a demarcar con esas reflexiones es el tema de la necesidad de ciudadanizar la ciudadanía, ¿sí? Lo que inicialmente al principio hablaba de superar los vacíos de la democracia con más democracia, lo mismo diría yo, superar los vacíos de la ciudadanía con más ciudadanía, es decir, en ese caso es una cuestión ética, política de cada sujeto. Yo me pregunto si nosotros, por ejemplo, conocemos al interior de nuestras comunidades cómo está reconfigurada el gobierno y la administración política en nuestras comunidades, en nuestros barrios, las veredas donde vivimos. Hacemos parte de las juntas de acción comunal, que serían como esa base fundamental. Tomamos desde ahí decisiones, desde ahí direccionamos y agenciamos, gerenciamos procesos de acción ciudadana a las alcaldías, a las gobernaciones, o simplemente nos quedamos, digamos, en crítica, pero una crítica fría, que es se para una esquina, digo, pero no trasciende, no hay acción, ¿sí? Entonces, ese proceso de reconstruir la política y la acción democrática, pues obviamente pasa
o transita por ese proceso de ciudadanizar la ciudadanía, desde el acontecimiento ciudadano, desde las acciones sustantivas que realizamos a diario, desde nuestra misma labor que realizamos, nuestra profesión, nuestro quehacer, en el sistema educativo, en el sistema médico, en los sistemas culturales, y respetar la fila, no pasarme el semáforo. Cosas como esas van permitiendo que se vaya generando, permito decir un término, un ethos ciudadano, es decir, una eticidad ciudadana, un código entre nosotros para que de cierta manera entendamos que hay unas reglas de juego que hay que respetar y que nosotros tenemos esa necesidad de mirar eh, cómo estamos articulando nuestro propio ejercicio ciudadano y cómo esa acción ciudadana va a generar un tipo, digamos, de influencia, de impacto en la conciencia colectiva de los demás ciudadanos. Lo que recuerdo, y ahorita traigo a la mente lo que decía el profesor Antanas Mocus. Yo no sé si recuerdan cuando sus discursos, cuando el alcalde de Bogotá, él mencionaba mucho el tema de las ciudadanías, el tema del ejemplo, el tema de, hombre, yo soy sujeto político, yo soy sujeto ciudadano, yo tengo una construcción ética política y yo tengo que ser consciente. Eh, si bien la corrupción, por ejemplo, se ha venido configurando desde las grandes élites de la maquinaria política en Colombia, la pregunta es, bueno, ¿yo cómo estoy haciendo mi práctica ciudadana, praxis? Mi discurso va en coinonía con mi praxis, entonces creo que eso también lo propone esa mirada de la mirada democrática de Santos y que responde obviamente a formas de ser y de hacer eh, que posibiliten obviamente una de la ciudadanía y responda con unos ideales que serían los ideales que uno pues desearía que todo mundo perfilara, digamos que viviera esa cotidianidad, porque es allí donde se va instalando gran parte de las acciones sustantivas de la acción democrática. Es decir, si yo en mi casa, por ejemplo, familia, mi papel, cumplo mi rol, hago lo que tengo que hacer, lo hago de la mejor manera, desde ahí también son nuestras responsabilidades. Sí, es el ejemplo, ya lo decía Albert Einstein, que era la única forma. De pronto también eso es un llamado para nosotros a repensarnos esas ciudadanías desde lo local, desde nuestros sitios enunciativos. Esto coincide también con lo que acá menciono, que es, y lo voy a leer de forma tácita, dice, se trata de llevar la democracia a todas las prácticas de vida, desde la cama a la calle. La vida privada es una plataforma legítima para la reivindicación política y un espacio fundamental de lucha por la emancipación personal y social. Ejemplo, si hoy día estamos hablando sobre el tema del respeto y la cuestión de género, respecto hacia esas singularidades, pues yo creo, y lo que decía cierto autor, es más, ni siquiera se tendría que hablar de esos temas cuando nuestra misma naturaleza ya debería implicar un sentido de respeto hacia cualquier forma de vida, hacia cualquier singularidad humana. Simplemente es un ejercicio de respeto. Entonces, esos procesos de, digamos, de reconocimiento, de respeto por los que tiene que atravesar la ciudadanía, la acción política de respeto, pues es un elemento importante para empezar a reconocernos en una sociedad que es capaz de convivir, de reconocer diferenciarlas sin dañar, ¿sí? Ahorita yo siento que es todo lo contrario, es en un entorno violentador de subjetividades,
estamos reivindicando, por ejemplo, derechos de, no sé, voy a decir algo, a la interculturalidad y terminamos dañando los espacios. No es una forma de ciudadanía. Yo creo que hay que esa resistencia desde el diálogo, desde otras formas, desde el respeto, generando conciencia y ubicando a todos los ciudadanos en esos sentidos diversos. Oye, así como tú tienes una necesidad específica, también la tengo yo. Es crear sinergia, es crear utopías cálidas, es crear procesos de emancipación, es incluso nosotros liberarnos de nuestros procesos violentos que generamos en esa acción a veces militante, ¿no? Yo creo que nos merecemos un país eh, en paz y nosotros somos responsables de esos procesos. De una u otra forma, actitudes, diálogos con... Entonces creo que también hay que pensar desde allí, las familias. Y eso nos va a llevar a un espacio y un escenario importante que tiene que ver obviamente con todo el tema de la formación ciudadana, de las escuelas, de esos procesos de formación y, digamos, de formación del sujeto político. Cómo se está valorando la construcción de la ciudadanía, por ejemplo, de las nuevas generaciones, que es un tema que me preocupa. Uno lo mira a diario y uno ve de pronto jóvenes, niños, que hay una especie de divorcio, una especie de despreocupación, eh, no sé, por lo menos yo lo noto mucho en instituciones públicas, y sobre todo con jóvenes y adolescentes, digamos, una mirada destructiva, de no respetar los espacios, de no cuidado. ¿Sí? Entonces a mí me preocupa eso porque estamos creando una sociedad que desafortunadamente está despreocupado, desatiende su responsabilidad frente al cuidado de esos entornos sociales, de esos espacios que son importantes. Y si no reconocemos esos espacios de socialización que son comunes, pues obviamente no vamos a reconocer esos valores y esos principios éticos que deberían, digamos, inspirar la vida democrática de todo sujeto, de todo ciudadano, principios de igualdad, principios de solidaridad, pues de justicia, de pasión, de libertad y sobre todo de respeto. Entonces son elementos fundamentales que hay que empezar a repensarnos como sujetos, como ciudadanos. Eh, Dentro de un marco institucional y más allá de un marco institucional, es decir, dentro de lo que nos permite un modelo liberal de democracia, pero lo que está más allá o lo que está más allá de un modelo liberal de democracia, porque finalmente no son las instituciones, somos los sujetos. Y así como las instituciones han permeado a los sujetos, dentro de una mirada postestructuralista, considero que también los sujetos podemos permear a las instituciones y es nuestro deber hacerlo. Expandir y ciudadanizar la ciudadanía, que es literalmente lo mismo acá, valorar positivamente la práctica de formas alternativas de compartir el poder y ejercer la participación política más allá de la modalidad o del modelo liberal. Eso significa establecer nuevas y diferentes formas de enseñar la democracia y la ciudadanía que no se reduzcan a la acción del poder democrático de decidir a través del voto como procedimiento formal, sino que es un procedimiento que implica una capacidad instalada de los sujetos de reconocer esos procesos que requiere su comunidad y de realizar proyectos comunes, apuestas comunes, que van orientadas a la construcción de lo común. La esfera pública no estatal, entonces aquí hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Es decir, no significa separarnos de lo estatal, no, todo lo contrario. Yo pienso que todas las acciones políticas y todas las acciones militantes que hacemos los sujetos en sus diferentes prácticas, en sus diferentes territorios,
están articulados y deben estar articulados con el aparato estatal. Ahora bien, eso no simplemente se puede quedar en lo mediático del Estado, porque a veces, por ejemplo, si nos damos cuenta, hay movimientos sindicalistas que una vez se atornillan en el poder y llegan a ese acceso, desafortunadamente aquí encontramos que se generan también procesos de corrupción con personas o actores que supuestamente están reivindicando derechos. Entonces, eso hay muchísimos ejemplos que yo no voy a mencionar, pues para no entrar aquí en cuestiones éticas o posturas políticas, pero sí, sí uno lo ve mucho que hay los, digamos, que deberían velar por el común denominador y resulta que allá terminan haciendo otro tipo de acciones. Entonces, sí hay que direccionar la acción política, pero no por fuera de un marco constitucional, en la lógica del Estado colombiano, pero sí obviamente tomando partido porque pues ya sabemos que esas maquinarias son dadas, son complejas y hay unos procesos allí que están enquistados y que se han venido reproduciendo a lo largo de la historia y han venido también envenenando otras instituciones. Entonces, yo siento que es una cuestión más bien digamos, digamos, no de divorcio, pero sí es una cuestión de tomar partido, de separarme un poco, de decir, venga, esto que ustedes hacen no está bien. Tenemos que acudir a los estrados judiciales, tenemos que acudir a esa organización política del Estado, tenemos que acudir obviamente a los mecanismos constitucionales, pero no comulgamos con lo que ustedes hacen, ¿sí? Entonces es un poco también eso, esa capacidad de agencia de los ciudadanos y esas oportunidades que, que nos permiten generar mínimos de inclusión en todos los procesos de acción social dentro de los territorios. Otro elemento importante, pues obviamente, lo que yo creo que lo que es un poco lo que he venido hablando todo el tiempo y es cada literal una construcción de ciudadanía desde abajo, desde las periferias, desde las comunidades, como las teorías fundamentadas, así casi como opera la teoría fundamentada, es decir, yo genero ciudadanía cuando me reconozco, sí, miembro de un Estado social de derechos, sí, pero cuando me reconozco dentro de una territorialidad, dentro de un territorio, dentro de una comunidad, dentro de una población que incluso puede ser marginada y cómo desde ahí empiezo a gerenciar, a hacer apuestas. Entonces, esto es importantísimo porque también va en contravía y es una forma, digamos, hasta que va en contradiscurso de los procesos heteronormativos, de los procesos hegemónicos, las culturas homogeneizantes que se van dando en una cultura global. Entonces, ¿cómo me pienso, por ejemplo, lo local frente a lo nacional y lo transnacional? ¿Cómo me pienso mi cultura frente a lo nacional, frente a lo regional, lo nacional y también lo global? ¿Sí? Ese es desde ahí donde uno ciudadanías, desde la periferia, desde abajo, desde sus gentes, desde ese accionar, desde ese sentir común. Descolonizar la ciudadanía, porque ya sabemos que el concepto, por eso les hablaba de la democracia, pues digamos, y esa es una mirada de estatus, ¿no? La ciudadanía nos da una mirada de estatus, o sea, usted pertenece a un Estado, pero el Estado colombiano es, digamos, una elongación de lo que son los estados modernos. Los estados modernos son procesos colonialistas, de un ideal de sociedad, pero que responde a unos intereses más bien dentro de los estados globales, porque pues unos están por encima de otros, desafortunadamente, la política actúa así. Entonces, por eso hay que, de cierta manera, generar procesos que construyan esa ciudadanía y que vayan más allá de esos intereses que el mismo Estado colombiano pone. De ahí la necesidad de pensarnos desde las periferias, desde las regiones, desde lo local, desde las comunidades, porque son las formas de generar resistencias distintas a las que impone el modelo liberal con la configuración del Estado moderno. Y por tanto, esas ciudadanías
de alta intensidad, pues tienen que estar orientadas en la creación, los procesos de socialización, en la manera de entender esas miradas que son verticales, autoritarias, que no permiten el diálogo, el censo, la discusión, y que tienen que obviamente construirse desde las miradas, sentires diversos, desde esa, no tanto una ciudadanía contestataria, porque yo creo que eso no es el sentido, pero sí una ciudadanía que sea capaz, desde su acontecimiento, su acontecer, sus acciones concretas, cuestionar ese statu quo que se ha venido configurando con las democracias modernas. Bueno, eh, entonces, la multiplicidad de los contextos, las subjetividades en juego, la manera como nos entendemos como sujetos, sobre todo los territorios, las economías solidarias, sostenibles, los proyectos comunes, las agencias de las comunidades, el tema de la interculturalidad, sobre todo el medio ambiente, que es un tema importante entender, si realmente los modelos de desarrollo económico son lo que realmente necesitamos como país, etcétera. O sea, es decir, ciudadanizar la ciudadanía implica repensar todos esos elementos que son importantes para entendernos como una nación biodiversa. Entonces son elementos ahí que tenemos que repensarnos y obviamente tener en cuenta digamos, esos debates que se han venido dando frente a concepciones neoliberales de la ciudadanía para empezar a resignificar ciudadanías emergentes que se construyen de base y de cara a las comunidades, con las comunidades y los territorios. Pues bien, ya se nos va un poco el tiempo, son las 9:15, como les digo, llevamos 12 diapositivas, pero tengo acá 99, o sea que por tiempo no nos va a dar. Yo luego les comparto esto porque creo que ustedes pueden hacer una lectura un poco más fresca, más concreta, y de ahí les va a permitir muy seguramente generar otras lecturas ya confrontando con los referentes fuertes que estamos abordando y les va a iluminar para lo que es la primera unidad, la segunda y la tercera unidad que viene. No sé si haya preguntas. No, pues nos has enseñado en el día de hoy y pues va quedando en nosotros como, va generando en nosotros estas explicaciones, diferentes cosas, porque retos, ¿no? ¿Por qué trabajar si en algún momento tenemos la oportunidad? Y creería yo que uno de los retos más importantes sería educar, empezar a educar desde la infancia, ¿cierto? Para poder ir cambiando como esa mentalidad y darle ese giro que tanto necesita la política en nuestro país. Es verdad, mira, lo que tú mencionas es importantísimo. Yo trabajo con un colegio público, tengo más o menos 850 estudiantes y pues yo no soy director porque pues yo trabajo con el tema de investigación con los chicos y me asignaron un salón. Ese salón estaba fatal, eran de los puestos más bonitos. Bueno, pues obviamente yo cuando me lo entregaron estaba rayado, estaba fatal. Y mira que yo duré como 4 horas. Yo solicité que me dejaran como los 4 primeros días de la semana, toda la carga. El viernes solo tengo 3 clases y tengo las demás libres. Tengo todo ocupado. Y ese día me puse a limpiar el puestos. Yo mismo me puse a limpiar los puestos. Entonces y dejé la puerta abierta y luego, claro, los chicos entraban y yo no les dije nada. Luego en clase les dije, por favor, me cuidan eso es un bien común. No hay el municipio para comprar estos, además que son obviamente nuevos. Si ustedes no aprenden a cuidar lo que es común para todos, porque es muy seguramente que aquí van a pasar sus hermanitos, primos, e incluso hasta sus hijos, porque yo sí, conozco instituciones donde hace 40 años están los mismos puestos, imagínate.
Entonces les dice, si ustedes no aprenden a cuidarlo como primero vamos a gastar dineros innecesarios en no, dije, yo quiero